le bendiga a todos los que nos escuchan a través de esta plataforma, nos oyen, nos ven. Bien, como seguíamos hablando sobre el tema apostólico, yo hago una pregunta a la conciencia. ¿Cuál era el método que tenían o que habían planificado los apóstoles para el crecimiento de la iglesia, de que crecieran en gran número? Llamo esto a la atención porque hoy en día tenemos muchos simposios, tenemos muchas conferencias, tenemos muchos congresos sobre el crecimiento y tenemos muchos años observando que se planifican grandes actividades hablando de cómo debemos de crecer. Y hay muchos métodos de crecimiento que no son malos, pero el Consejo Apostólico no se sentó a planificar un método X para la expansión de la iglesia. Solamente había un solo principio: la guianza del Espíritu Santo. Esa era la única diferencia. Oraban, ayunaban y el Espíritu Santo era el autor principal de la expansión, del crecimiento. Podemos hablar de crecimiento, podemos hablar de todos estos temas, pero cuando los discípulos del Señor estaban en la iglesia de Antioquía, dice la palabra que el Espíritu Santo hablando dijo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que lo he llamado. Entonces el Espíritu Santo era el motor principal. Los apóstoles solamente iban por las regiones de Jerusalén, Samaria, Judea, por todos los callejones, sencillamente anunciando la resurrección de Cristo y el nuevo mensaje del arrepentimiento. Y le acompañaba el Espíritu Santo. ¿Quién daba la visión? ¿Quién daba la voz? El Espíritu Santo. En una ocasión el Espíritu Santo le dijo a Felipe, estando en Samaria, luego le dice: mira, viene por ahí un hombre que viene de Etiopía, lo estoy parafraseando, y llegando allí donde estaba el etíope que venía de Candance en un carruaje, dice que se le acercó al carruaje y mientras se le acercó, este hombre estaba leyendo un fragmento del libro de Isaías que hablaba del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del Cordero inmolado, del que iba a traer libertad al cautivo. Y Felipe le preguntó a través de la guianza del Espíritu Santo: ¿pero entiende lo que él es? La respuesta del etíope fue: ¿y cómo voy a entender si no me lo expliquen? Mas vino la iluminación sobre Felipe, le explicó de quién hablaba el fragmento del pasaje que hablaba de aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el etíope le dijo entonces: ¿qué haré? ¿Qué tengo que hacer? Aquí hay agua, pueden sumergirme. Entonces Felipe le dice: solamente cree. Y él dice: yo creo. Y dice la palabra que inmediatamente fue bautizado. Había algo muy importante que no se hace naturalmente casi. Hay algunas congregaciones que lo hacen, pero casi nadie se bautiza a una gente cuando se convierte de una vez. Pero había costumbre, ya con la persona tenían el conocimiento por lo menos previo, y no se le preguntaba a la gente cuándo debían de ser bautizados. Si la persona quería y había agua, pues esto era suficiente. Y aquí vemos cómo era que el Espíritu Santo guiaba a cada discípulo, a cada apóstol en particular. El Señor daba la visión y le decía, por ejemplo, Felipe, yo te quiero en Samaria. Por ejemplo, le dijo a Bernabé y a Saulo, vayan y empiecen la obra del Señor. Inmediatamente fueron llamados, porque el Espíritu Santo, estas personas son instrumentos escogidos para mí, y que no se necesitó para transformar el Asia Menor, no se necesitó para transformar a Jerusalén, a Judea, a Samaria, una gran multitud. Fíjense que en el aposento alto habían como 120. Luego, en el discurso de Pedro, se fueron añadiendo cada día al Señor miles de creyentes. Pero los que llevaron la obra misionera
a las demás naciones, especialmente el Asia Menor, fueron apenas 2 personas, que fueron Pablo y Bernabé. Bastó estas 2 personas suficientes de embarcarse en Antioquía de Siria y luego de Antioquía de Siria navegar por el mar y llegar a la isla de Chipre, pasando por Pafos, Salamina. Luego llegaron, después que atravesaron la isla predicando la palabra, a Derbe, Litra, Iconio y a todo eso el Asia Menor, y donde quiera que iban anunciando la palabra del Señor, el Señor añadía, y ahí mismo dejaban establecido a un encargado de la obra, y cuando venían de regreso ya encontraban una iglesia establecida en cada región. 2 personas nada más. ¿Pero por qué? Porque era el Espíritu Santo quien guiaba cada jornada, quien ponía la ruta, era el Espíritu Santo de Dios. De manera que no es que estoy en contra de tanto tema que se habla de iglesia, crecimiento, y no vemos ese tal crecimiento. Hablamos mucho de plantación de iglesia y no vemos esa tal plantación de iglesia. De manera que tenemos que volver a aterrizar a la dirección y a la guianza absoluta del Espíritu Santo. Cuando tenemos la guianza del Espíritu Santo, Él mostrará el lugar. Él es quien convence de pecado, Él es quien convence de justicia, Él es quien convence de juicio. De manera que tenemos que volver al principio de buscar la guianza absoluta, y Él nos pondrá el plan, amén, para ejecutar, amén, lo que Dios tiene para la nación. Exhorto a que volvamos de nuevo a la guianza y a la búsqueda del Espíritu Santo para que nosotros podamos hacer la obra que Él nos ha señalado. Dios te siga bendiciendo.